¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es hidrodinámica, la cual se refiere al estudio de los líquidos en movimiento, en contraste con la hidrostática, donde estudiamos a los líquidos en reposo y donde vimos, por ejemplo, la presión hidrostática, vimos el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Una aplicación del principio de Pascal, como sabemos, es la prensa hidráulica, donde a través de un líquido en reposo transmitimos presión de un émbolo hacia el otro. Bien, para empezar con nuestro tema, empezamos con esta clasificación de los líquidos, los cuales los dividimos en viscosos y líquidos ideales. Tenemos que los líquidos viscosos son aquellos que presentan cierta resistencia al flujo de unas capas de líquido sobre las otras. Esto se debe a la fricción entre las moléculas del mismo líquido y tenemos que todos los líquidos son en realidad viscosos, pero esto nos genera problemas muy complejos que para analizarlos pues empezamos trabajando con los líquidos ideales, los cuales suponemos que no presentan esa viscosidad, esa fricción, esa oposición al flujo de unas capas sobre otras. Tenemos por otra parte que aquí tenemos estas imágenes que nos muestran un líquido fluyendo y tenemos en cada una de las imágenes un objeto ahí en medio del líquido, en el seno del líquido, y tenemos que estas líneas representan lo que se llaman líneas de flujo, y tenemos que cuando el líquido choca con un objeto, lo más común, lo que siempre ocurre es que las líneas de flujo se cortan, generando remolinos o turbulencias. Otra vez, para simplificar el estudio, suponemos que las líneas no se rompen, que son continuas, y entonces tenemos que en este caso hablamos de un flujo laminar o aerodinámico, y en el caso real tenemos que el flujo es turbulento. También si suponemos de que en este punto o en cualquier punto en el seno del fluido las partículas tienen la misma velocidad, están a la misma presión y tienen la misma densidad, hablamos de un flujo estacionario. Vemos ahora el concepto de gasto o caudal. En algunas ocasiones se representa con la letra Q y nosotros lo representamos con la letra G, y se define como el volumen del líquido que pasa por una sección de un ducto en la unidad de tiempo. Por ejemplo, se dice que la Ciudad de México, que tiene una población de más de 20 millones de habitantes, requiere un suministro de agua de 68,000 litros por segundo. Esto es 68 metros cúbicos por segundo, y para cubrir esta necesidad pues saca agua del mismo subsuelo de la ciudad, y además se trae de otros lugares como el sistema Cutzamala, donde traemos agua de los estados de México y Michoacán a razón de 19,000 litros por segundo, es decir, 19 metros cúbicos cada segundo ingresan por este sistema. Este es un ejemplo, estos datos que di son ejemplos de gasto, es decir, el volumen de agua por unidad de tiempo. El gasto se define, como acabamos de decir, como el volumen de líquido entre el tiempo que tarda en fluir, el volumen de líquido que pasa por una tubería, por un ducto, entre el tiempo que tarda en fluir, y sería así, con símbolos. El gasto lo representamos con la letra G, el volumen con la letra V mayúscula y el tiempo con la letra T. Y en el sistema internacional, como sabemos, el volumen se mide en metros cúbicos, el tiempo se mide en segundos, entonces metro cúbico sobre segundo es la unidad de gasto. O podemos medir el volumen en litros, el tiempo en segundos y tengo otra unidad. O, por ejemplo, podría medir el volumen en galones, el tiempo en minutos y tendría otra unidad. Y así, al dividir la unidad de volumen entre la unidad de tiempo, tenemos una unidad de gasto. Pero en el sistema internacional pues, usamos las unidades metros cúbicos sobre segundo como unidad del gasto. Bien, aquí en la figura de abajo representa lo mismo. Tenemos una muestra de ducto, una muestra de tubería que tiene una sección transversal A y tiene una longitud L. Y entonces tenemos que el volumen de este ducto pues sería el área de la base, es un cuerpo o un ducto de forma cilíndrica. Su volumen es el área de la base por la longitud de dicha muestra de conductor. Y por otra parte tenemos que si nosotros tomamos un frente de líquido
líquido que entra a esta parte, a la parte izquierda de nuestra muestra de material, y tarda cierto tiempo en recorrer dicha muestra, que tiene una longitud L. Entonces podemos poner que la velocidad con la que se mueve el líquido es la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrer. Con esas expresiones vamos a llegar a otra expresión alternativa para el gasto. Partimos de que el gasto es el volumen entre el tiempo, y pues el volumen es el área del ducto por su longitud, esto entre el tiempo. Arreglo estos términos y puedo escribir que esto es el área por la longitud entre el tiempo, pero la longitud entre el tiempo pues va a ser la velocidad con la que se mueve el líquido, de tal forma que el gasto lo puedo representar como área por velocidad, y ya tengo ahí otra expresión alternativa para el gasto. El área de la tubería por la velocidad con la que se mueve el ducto, y recordamos que el área la medimos en metros cuadrados, la velocidad en metros sobre segundo, y esto nos da metros cúbicos sobre segundo, la misma unidad del gasto. Bien, entramos a otro concepto que es el gasto masa o flujo simplemente. Entonces a esto le vamos a representar como GM, que sería el gasto masa, y no es otra cosa más que la masa del líquido movida en la tubería por unidad de tiempo, que sería masa entre tiempo, en lugar de volumen, masa. Y bueno, el gasto y el gasto masa pues van a estar relacionados de la siguiente manera. Recordamos que pues la masa la podemos obtener de la densidad del líquido, que es una característica importante, una propiedad de dicha sustancia, y entonces la masa la puedo escribir como la densidad del líquido por su volumen, y dividimos entre el tiempo. Lo que está arriba pues es la masa. De aquí arreglamos los términos y puedo poner densidad, y aquí volumen sobre tiempo. El volumen sobre tiempo es el gasto, y este es el gasto masa, de tal forma que el gasto masa es igual a la densidad por el gasto. Y aquí tenemos entonces la relación entre el gasto, que también recibe el nombre de caudal, y el gasto masa. Bien, hagamos un problema acerca del gasto en este enunciado, que dice cuál es el gasto de la gasolina que fluye por un ducto si pasan 82 kilogramos de líquido en 4 segundos, sabiendo que la densidad de la gasolina es de 730 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces tenemos nuestros datos, que serían la masa de gasolina, 82 kilogramos. La densidad de la gasolina son 730 kilogramos sobre metro cúbico. Y queremos el gasto. El gasto, esa es nuestra incógnita. Para conocer el gasto necesitamos el volumen y el tiempo. Tenemos el tiempo de 4 segundos. De aquí nos falta... De aquí, de estos datos iniciales, sacamos el volumen, recordando que la densidad es la masa entre el volumen. De ahí que el volumen va a ser la masa sobre la densidad. En este caso la masa es de 82 kilogramos. La densidad es de 730 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos la división y tenemos un volumen de 112.32 por 10 a la menos 3, y van a ser metros cúbicos. Ya tenemos el volumen de gasolina que circula en ese tiempo de 4 segundos. Calculamos ahora si el gasto. El gasto es el volumen entre el tiempo. El volumen es esto, 112.32 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y tenemos el tiempo 4 segundos. Hacemos esa división y me da 28.08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ahí tenemos un ejemplo donde hemos calculado el gasto aplicando esa sencilla fórmula. Bien, tenemos un segundo ejemplo que dice: por una tubería de 3 pulgadas de diámetro interno fluyen 1200 litros de agua cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico en 1.5 minutos. Con eso queremos determinar el gasto de la tubería, como inciso B, la velocidad con que fluye el agua,
y C, la masa de agua que fluye por la tubería. Bien, entonces empezamos poniendo nuestros datos. Tengo un diámetro de 3 pulgadas. Tenemos un volumen de 1200 litros. 1200 litros, lo voy a poner un poquito más abajo. 1200 litros, que podemos agregar así. Tenemos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos el tiempo, que es 1.5 minutos, 1 minuto y medio. Y con eso, entonces vamos a empezar pues haciendo nuestras conversiones para poder hacer cálculos. Tenemos el diámetro, que es de 3 pulgadas, lo voy a convertir a metros, sabiendo que una pulgada son 2.54 metros. Y entonces pondría lo siguiente: tengo el diámetro de 3 pulgadas, lo multiplico por, tenemos que una pulgada, como acabamos de comentar, son 2.54 centímetros. Con esto se cancelan las pulgadas, pero nos quedan centímetros y hay que convertir eso a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. De esta manera, pues ya se cancelan los centímetros y nos van a quedar metros. Pero tenemos que hacer la operación de multiplicar 3 por 2.54 y dividir entre 100. Eso nos da un valor de 7.62 por 10 a la menos 2 metros. A la menos 2 metros. O sea, son 7.62 centímetros finalmente. Tenemos el volumen de 1200 litros. Lo convertimos a metros cúbicos. Pongo 1200 litros. Son conversiones ya muy sencillas para nosotros. Sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Con esto cancelamos la unidad litros, nos quedan metros cúbicos y sería pues 1200 entre 1000, que nos da 1.2 metros cúbicos. Tenemos aquí los 1.5 minutos. Sabemos que cada minuto son 60 segundos, por lo tanto tenemos 90 segundos. Podemos hacer la conversión o lo hacemos ya directamente. Con el diámetro sacamos el área. Tenemos que la tubería es circular, por lo tanto el área de la tubería, lo voy a hacer aquí, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sustituyo, tengo que el diámetro, ya está aquí arriba, son 7.62 por 10 a la menos 2 metros. Esto va al cuadrado y divido entre 4. Y obtengo un valor de 4.56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Gracias. Y ya tenemos el área de la tubería. Creo que ya podemos empezar a hacer los cálculos y tenemos como, empezamos con nuestro inciso A. Inciso A, el gasto es el volumen entre el tiempo. Nuestro volumen es de 1.2 metros cúbicos entre el tiempo, que son 90 segundos, y eso nos da, hacemos la división y obtenemos 13.33 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundo. Ajá, metros cúbicos sobre segundo. Sí, perdón, metros. Sí, ya está. Bien, inciso B, ya tenemos el gasto, la velocidad con que fluye el agua. Tenemos nuestra fórmula de que el gasto es el área de la tubería por la velocidad. Y aquí despejamos la velocidad y tenemos que la velocidad es el gasto entre el área. Recuerden que usamos B mayúscula para el volumen y usamos B minúscula para la velocidad. Entonces la velocidad sería el gasto, que es de 13.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, entre la velocidad, entre el área de la tubería, que aquí está, es 4.56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Se cancela el 10 a la menos 3, bueno, dividimos y obtenemos una velocidad de 2.92 metros sobre segundo. 2.92 metros sobre segundo. Bien, como inciso C, nos pide la masa de agua que fluye por la tubería en media hora. Ahí tenemos otro tiempo, es diferente a ese tiempo de 90 segundos. Ahora tenemos un tiempo adicional de media hora, que podemos poner así como 0.5 horas,
y que equivale a 1800 segundos. En media hora son 1800 segundos. Y entonces para calcular la masa, pues empezamos calculando el gasto masa. Recordamos que el gasto masa es el gasto por la densidad de líquido. Nuestro gasto es de 13.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo por la densidad de líquido, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. De ahí se van a cancelar los metros cúbicos y nos quedan kilogramos sobre segundo. Y tenemos que esto nos da, hacemos la multiplicación y nos da 13.33 kilogramos sobre segundo. Bien, ahora de la definición de gasto masa, recordamos que el gasto masa es la masa que fluye por la tubería entre el tiempo. Despejamos la masa y la masa es el gasto masa por el tiempo. Sustituimos, aquí arriba está nuestro gasto masa, que es de 13.33 kilogramos sobre segundo por el tiempo, que son 1800 segundos, media hora en segundos, y obtenemos una masa de, al hacer la multiplicación, 23.994 kilogramos. Gracias. Y claramente pues se cancelan los segundos para que nos den los kilogramos. Y ya está resuelto este ejemplo con sus tres incisos, que sería el gasto, la velocidad de flujo del líquido y la masa que fluye en media hora. Y con eso concluimos este ejemplo. Y continuando con nuestro tema, vamos a ver ahorita lo que se llama la ecuación de continuidad, que pues es consecuencia de las características de los líquidos de incompresibilidad, además de la ley de conservación de la masa, etc. Y se refiere a lo siguiente: tengo aquí una tubería que tiene diferentes áreas en la sección transversal. En esta parte es más amplia y aquí tiene un área menor, o se va haciendo más angosta la tubería. Entonces tenemos que la cantidad de agua, el volumen de agua que entra por este lado es la misma que tiene que salir por acá, por conservación de la masa y por incompresibilidad de los líquidos, y además porque no tenemos suministros ni fugas, es decir, el gasto en cada una de las secciones transversales de esa tubería diferentes es el mismo. Ponemos que el gasto en la parte 1, que sería esta parte ancha, es igual al gasto en la parte 2, que es la parte angosta. El gasto es el mismo. O en otros términos, recordamos que el área el gasto es el área por la velocidad. Entonces el área 1 por la velocidad 1 es igual al área por la velocidad en la sección 2. Y esto se conoce como ecuación de continuidad, que no es otra cosa más que la igualdad entre el gasto en ambos extremos de esa tubería de diferentes diámetros. Aplicamos esta ecuación a la solución de ese problema que vamos a ver a continuación. Si bien el problema es el siguiente: dice, en un sistema hidráulico un aceite fluye por un tubo de 2 centímetros de diámetro con una rapidez de 25 centímetros sobre segundo. Si este tubo se acopla con otro donde la rapidez de flujo es de 10 centímetros sobre segundo, determinar el diámetro del segundo tubo. Entonces tenemos esta situación en la cual el tubo no es de un diámetro constante, sino tiene variaciones en su diámetro. Entonces vamos a poner como datos el diámetro de la parte 1, lo vamos a asignar a los 2 centímetros. Entonces la velocidad en esa parte, que sería la velocidad 1, es de 25 centímetros sobre segundo. Y tenemos que la velocidad en la parte 2 es de 10 centímetros sobre segundo. Y queremos conocer el diámetro de esa parte 2. Entonces un camino sería con los diámetros, o con el diámetro calcular el área en la parte 1, aplicar la ecuación de continuidad y resolver el problema. Pero podemos simplificar un poco y además podemos trabajar en estas unidades. No es necesario que convirtamos los centímetros a metros y los centímetros sobre segundo a metros sobre segundo. Vamos a trabajar las unidades como están y tendríamos lo siguiente. Entonces, de nuestra ecuación de continuidad tendríamos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2.
Pero para no calcular el área, pues podemos escribir el área como pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Ese es el área en términos del diámetro y la multiplicamos por la velocidad 1. Y del otro lado, el área 2 pues va a ser pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2. Es la misma expresión, solamente que desarrollamos ahí el área. Y como podemos ver, se cancela el 4 porque está haciendo la misma función en ambos lados de la igualdad y se cancela el pi por la misma razón, de tal forma que nos queda que el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. De aquí, si queremos despejar al diámetro 2, tendríamos que el diámetro 2 al cuadrado va a ser igual al diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Como quiero el diámetro, no el diámetro al cuadrado, pues sacamos raíz y tendríamos que el diámetro 2 es la raíz cuadrada de todo esto. El diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Con eso ya tendríamos el diámetro. Vamos a sustituir valores y tendríamos lo siguiente. El diámetro 1 es de 2 centímetros. Va elevado al cuadrado. La velocidad 1 es de 25 metros sobre segundo. Sobre la velocidad 2 que es de 10 centímetros sobre segundo. De ahí pues vemos que se van a cancelar, aquí son centímetros, se cancelan los centímetros sobre segundo y nos van a quedar, cuando elevo al cuadrado me quedan centímetros cuadrados que al sacar raíz se cancelan y nos quedan simplemente centímetros. Entonces multiplicamos 2 por 25 entre 10 y sería arriba 100, entre 10 toca 10, tenemos la raíz de 10. El diámetro 2 es la raíz de 10 y eso nos da raíz de 10 centímetros cuadrados. Sacamos raíz y nos da 3.16, raíz de centímetros cuadrados son centímetros y hasta nuestro diámetro 2 es de 3.16 centímetros. Entonces tenemos que donde la tubería es más angosta, la velocidad tiene que ser mayor para que se cumpla la ecuación de continuidad, donde tenemos un área más amplia, pues el líquido fluye con menos velocidad, pero si el área es angosta, tiene que fluir el líquido con más velocidad para desahogar ese mismo volumen, ese mismo gasto que está entrando en la parte ancha. Y con esto concluimos este ejemplo y esta parte de nuestro tema. Bien, continuando con nuestro tema, vamos a ver ahora el concepto de energía de presión. Tenemos aquí otra vez una muestra de tubo, un ducto que transporta un líquido cuya densidad es ρ. Aquí están las líneas de flujo que van de izquierda a derecha y para que haya movimiento del líquido requerimos aplicar de este lado una fuerza sobre el área de la sección transversal del tubo, es decir, necesitamos una presión. Y entonces ya sabemos que cuando hay una fuerza involucrada y la masa se mueve a cierta distancia, estamos hablando del concepto del trabajo y también sabemos que el trabajo se convierte en un incremento en la energía del sistema sobre el cual actúa dicho trabajo. Vamos a deducir la fórmula que nos da lo que se conoce como energía de presión. Bien, entonces ponemos lo siguiente, nos acordamos de nuestras expresiones, por ejemplo el trabajo es por fuerza por distancia coseno de teta. Esta es la fórmula general del trabajo, donde teta es el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección en la cual se desplaza el cuerpo o la masa o la sustancia. En este caso, como la fuerza es horizontal y la masa se desplaza también horizontalmente, teta vale 0 de tal forma que esta expresión se reduce a que el trabajo es simplemente la fuerza por la distancia. Recordamos también el teorema del trabajo y la energía, que nos dice que cuando aplicamos trabajo a un sistema, ese trabajo produce un incremento en la energía del cuerpo o del sistema. De forma general ponemos que el trabajo es el incremento en la energía, que puede ser energía cinética o energía potencial o energía de algún otro tipo. Y esto, como sabemos, es la energía final menos la energía inicial. Si tomamos como referencia el punto donde la energía inicial sea 0, entonces el trabajo es igual a la energía adquirida por el sistema o cuerpo. Nos acordamos de nuestra fórmula de densidad. Tenemos que la densidad es la masa entre el volumen
De aquí podemos despejar a la masa y recordamos que la masa es, o despejamos de ahí la masa, y la masa es la densidad por el volumen, expresión que hemos usado ampliamente, y si despejamos al volumen tenemos que el volumen es la masa sobre la densidad. Aquí vamos a utilizar esta expresión en la deducción de la energía de presión. Finalmente tenemos la fórmula general de presión, donde la presión es igual a la fuerza entre el área, la fuerza que actúa sobre un sistema, sobre el área sobre la que actúa. Y de aquí, si despejo a la fuerza, tendría que la fuerza es la presión por el área. Esta expresión la vamos a utilizar. Y si quisiera despejar el área, tendría que el área es la fuerza sobre la presión. Bueno, ahí tenemos expresiones que ya hemos visto, ya hemos estudiado, visto ejemplos, visto con detalle, etc. Entonces, vamos a empezar de nuestra fórmula de el trabajo, que es igual a la energía. Como queremos la energía de presión, sabemos que la energía es igual al trabajo realizado sobre el sistema o sustancia. Y en este caso pues vamos a ver el trabajo que se realiza para desplazar esta masa de líquido, esta sustancia. La vamos a desplazar una distancia L, que es el largo de nuestra muestra de conductor. Y entonces el trabajo es, como vemos acá, la fuerza por la distancia. Entonces tenemos lo siguiente: energía de presión es igual a la fuerza, pero la fuerza es la presión por el área, presión por área, por la distancia que el líquido se va a mover. La distancia que el líquido se va a mover es la longitud de esa muestra de tubo que contiene ese líquido. Entonces tenemos que la energía de presión es igual a la presión por el área por la longitud. El área pues es el área de la muestra de ducto, L es su longitud, de tal forma que esto que está en el paréntesis es el volumen, y tenemos que la energía de presión es la presión por el volumen de la muestra que tenemos ahí. Continuamos y tenemos que la energía de presión es igual a la presión, y el volumen, de acuerdo a esta expresión, es la masa entre la densidad. El volumen es masa entre densidad, y con esto ya llegamos a nuestra expresión que dice que la energía de presión es igual a la masa de la sustancia por la presión que se le aplica entre la densidad. Esta es la expresión que queríamos obtener. Vemos sus unidades. Entonces, la masa se mide en kilogramos, la presión se mide en pascal, aquí son kilogramos, aquí son pascal, y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que esto vamos a desarrollarlo un poco más. Entonces tenemos kilogramos. Recordamos que el pascal es newton sobre metro cuadrado, y pues la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos las unidades, hacemos producto de extremos, son kilogramo, newton por metro cúbico, entre producto de medios, que es kilogramo, metro cuadrado. De aquí se cancelan los kilogramos, se cancelan metro al cuadrado, y nos queda un metro en el numerador, y tenemos newton por metro, y recordamos que newton por metro es joule, la unidad de la energía. Entonces, como toda la energía en el sistema internacional, esta energía de presión, que es la que va a estar siendo aplicada sobre el líquido para que fluya, se mide en joule, como debe ser, de acuerdo a nuestro sistema internacional de unidades. Continuamos con lo que se conoce como el teorema de Bernoulli, que fue establecido por el matemático, físico, estadístico suizo Daniel Bernoulli, quien perteneció a una familia de estudiosos de matemáticos en general. Tenemos que lo que hizo Bernoulli fue aplicar la ley de conservación de la energía al flujo de los líquidos, de los gases en general, a una situación en la cual tenemos aquí una tubería que en un extremo tiene un área
menor área 1, el líquido se mueve con una velocidad 1, está aplicado aquí en este extremo una presión P1 y esta sección del tubo se encuentra a una altura H1 y del otro lado tenemos que la tubería se encuentra a una altura H2 respecto a un nivel de referencia el cual es arbitrario y tenemos que la sección transversal de la tubería en este caso es A2 y el líquido se mueve con una velocidad B2, que la cual de acuerdo a la ley al principio de continuidad, B2 debe ser menor que B1 y en este extremo tiene aplicada una presión P subíndice 2. Recordamos que ya hemos hablado de los diferentes tipos de energía, hablamos de lo que se conoce como la energía cinética, que es la energía de movimiento, y sé que se calcula con la fórmula 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos la energía potencial gravitacional, que se calcula con la expresión masa por aceleración de la gravedad por la altura a la cual se encuentra dicha masa. Y acabamos de ver lo que se conoce como energía de presión. Energía de presión, que se calcula con la fórmula la masa por la presión sobre la densidad. Entonces lo que hizo Bernoulli fue establecer que en un sistema ideal en el cual no hay fricción, no hay viscosidad de los líquidos y los líquidos son incompresibles, podemos aplicar el hecho de que la energía sobre el sistema es igual a una constante. La energía es, bueno, lo pongo con palabras, la energía a lo largo del flujo de ese líquido, de esa sustancia, se mantiene constante en la situación ideal. Es igual a constante. Entonces, ¿cuál es la energía? Pues la energía pues, es la suma de las tres energías que va a tener el líquido, lo cual hacemos a continuación. Entonces, sumamos las tres energías, que sería la energía cinética, más la energía potencial, más la energía de presión, debe ser constante a lo largo del flujo del líquido. Es igual a la constante, que la puedo representar con la letra K, y sustituimos. Tenemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es mgh y la energía de presión es masa por presión sobre densidad y eso se mantiene constante a lo largo del movimiento del líquido. Bueno, para continuar con esta expresión vamos a multiplicar todos los términos de la misma por la densidad para quitar este denominador y tendríamos que esto nos daría 1/2 de la masa por la densidad por la velocidad al cuadrado más la masa por la densidad por G por H más la masa por la presión y eso es una constante que es pues también es una nueva constante que le voy a llamar K'. Para continuar simplificando a nuestra expresión vamos a dividir a todos los términos entre la masa que sería 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura más la presión y eso me da pues una nueva constante porque también la obtengo dividiendo entre la masa me da una nueva constante que pues eso no importa porque sigue siendo una constante y entonces esta es lo que se conoce como el teorema de Bernoulli. Esta expresión es la expresión matemática del teorema de Bernoulli. Me dice que a lo largo del fluido esta suma de tres factores se mantiene constante y si la aplicamos a las posiciones extremas de este dibujo tendríamos lo siguiente, tendríamos que 1/2 de la densidad por la velocidad en la sección 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 más la presión en el extremo 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 en la sección 2 más la presión 2. Esta expresión es lo mismo que esto y de cualquiera de las dos fórmulas eso corresponde al teorema de Bernoulli que es importante en el estudio del movimiento de los líquidos y también de los gases, como vamos a ver a continuación. Vamos a analizar diferentes situaciones que derivan del teorema de Bernoulli.
por ejemplo, este resultado de la presión hidrostática y la presión absoluta cuando tenemos un líquido en reposo. Tenemos este recipiente que contiene un líquido en reposo cuya densidad es ρ y tenemos este punto 1 que está en la parte libre del líquido o que se encuentra a una altura h desde la base del recipiente, h1, y tenemos este punto 2 que se encuentra a una altura h2 a partir de la base del recipiente. Como el líquido está en reposo, tenemos que la velocidad del líquido en el punto 1 y en el punto 2 es 0, por lo tanto del teorema de Bernoulli este término se cancela o vale 0, lo mismo que este término se cancela o vale 0. Y obtenemos la expresión siguiente, que sería ρg h1 más P1 es igual a ρg h2 más la presión en el punto 2. Ordeno los términos, junto los términos de la presión y los términos que contienen el ρg y puedo escribir que ρg h1 menos ρg h2 es igual a P subíndice 2 menos P subíndice 1. Puedo aquí factorizar y escribir que ρgh que multiplica, ρg que multiplica h1 menos h2 es igual a P subíndice 2 menos P subíndice 1. Si nosotros trabajamos nada más con la presión debida al líquido, es decir, la presión hidrostática, puedo suponer que la presión en el punto 1 es 0. Y entonces tendría por otra parte que voy a hacer la diferencia H1 menos H2, que sería lo siguiente. Tengo que H1 menos H2 sería esta altura que le llamo H y que es la altura o la profundidad del punto 2 medida desde la parte libre del líquido. Y entonces tendría que ρgh es igual a, ya dijimos que P1 vale 0, me queda nada más P2, pero P2 va a ser la presión debida al líquido, exclusivamente al líquido, que le hemos llamado presión hidrostática, y esta es la fórmula que hemos usado para determinar la presión hidrostática a una profundidad h de un líquido que tiene una densidad ρ. Por otra parte, si la presión 1 no es 0, yo puedo escribir que escribir P2, que sería la presión total en el punto 2. Si por otra parte, esta expresión de forma general se puede escribir así. Ya vimos que que H1 menos H2 es H, tendría que ρgh es igual a P subíndice 2 menos P subíndice 1. Si despejo de aquí a P2, me queda que P2 es igual a P1 más ρgh. En este caso, si no suponemos que P1 es 0, sino ahora sí sabemos que en el punto 1 lo que está actuando es la presión atmosférica, que puedo representar así con estas flechas. Sobre la parte libre del líquido está actuando la presión atmosférica. Entonces tendríamos que la presión 2 es la presión total en el punto 2, es decir, la presión absoluta, y puedo escribir que esa presión absoluta es entonces la presión en el punto 1, que es la presión atmosférica, más ρgh, que es la presión debida exclusivamente al líquido y que le hemos llamado presión hidrostática, y arribamos a esta expresión que también ya era conocida para nosotros a partir de la hidrostática y que ahora derivamos a partir del teorema de Bernoulli, que es un principio importante de la hidrodinámica. Espero que te haya quedado claro, que te sea de utilidad. Te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos regales un like. Siendo así, hasta la próxima.